20 médicos permanecían en silencio alrededor de la cama del hospital, con rostros sombríos bajo la cruda luz fluorescente. El monitor emitía pitidos erráticos, contando las últimas horas de vida del agente Ethan Blackwood. Afuera, una tormenta de verano azotaba las ventanas del Massachusetts General, reflejando el caos que reinaba en el interior de su cuerpo moribundo. Lo hemos intentado todo, susurró la doctora Thompson, sacudiendo la cabeza. Prepare los documentos para el final de la vida. En un rincón, las orejas de un pastor alemán se irguieron de repente. Max llevaba días inmóvil, velando junto a la cama de su amo. Ahora su nariz se movía violentamente. El perro se levantó, con los músculos tensos bajo su pelaje marrón y negro. La enfermera de noche se movió para detenerlo, pero Max ya estaba tirando de la bolsa de viaje de Ethan, con los dientes apretados sobre algo metálico que brillaba bajo las luces del hospital. ¿Qué tiene ahí?, preguntó el Dr. Harper, con sus manos curtidas extendiéndose hacia el objeto. Los ojos del viejo médico militar se abrieron de par en par al reconocerlo. «Dios mío», susurró, «eso no es solo un casquillo. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora». Continuemos con la historia. El agente Ethan Blackwood no era ajeno a la batalla. A sus 38 años, el condecorado agente de policía de Boston llevaba las cicatrices físicas e invisibles de 2 misiones en Afganistán. Su mandíbula cuadrada, marcada por el sol del desierto y los inviernos de Nueva Inglaterra, rara vez se suavizaba en una sonrisa en aquellos días. La excepción era cuando estaba con Max, su pastor alemán de 6 años y antiguo perro militar. Se habían encontrado en medio del caos de la guerra. Durante una patrulla rutinaria en las afueras de Kandahar, en 2017, su convoy chocó con un artefacto explosivo improvisado. Ethan salió despedido, pero el adiestrador de Max no sobrevivió. En medio de los disparos y el humo, Ethan y Max forjaron un vínculo inquebrantable forjado en el trauma compartido y el rescate mutuo. Cuando terminó la misión de Ethan, una montaña de papeleo y un comandante comprensivo se aseguraron de que Max regresara a Estados Unidos con él. El Departamento de Policía de Boston acogió con satisfacción la experiencia de Ethan, y el excepcional adiestramiento de Max lo convirtió en un candidato natural para la unidad K9. Juntos, patrullaban las calles del sur de Boston, un equipo formidable respetado por sus colegas y temido por los delincuentes. Su apartamento, un modesto estudio con un pequeño patio en Dorchester, era escaso pero funcional. Las únicas decoraciones eran las medallas de servicio de Ethan y las condecoraciones de Max, enmarcadas una al lado de la otra. Patrick Wilson había sido el compañero de Ethan durante 3 años. A sus 35 años, Patrick era todo lo que Ethan no era. Hablador, abiertamente emocional, con una esposa y 2 hijas pequeñas que adoraban a su tío Ethan y mimaban a Max durante las barbacoas en el patio trasero. Patrick era la única persona que comprendía verdaderamente la profundidad de las experiencias bélicas de Ethan, las pesadillas que aún lo despertaban sobresaltado casi todas las noches. Algunos hombres regresan de la guerra, observó una vez la esposa de Patrick, Jennifer, pero la guerra nunca los abandona realmente. Ethan era uno de esos hombres. Sus registros de servicio mostraban una conducta ejemplar, pero su expediente personal contenía notas sobre su dificultad para relacionarse y su excesiva vigilancia. Solo con Max parecía estar verdaderamente en paz. El doctor William Harper entendía esta conexión mejor que la mayoría. A sus 70 años, el médico militar retirado había visto 3 guerras e innumerables soldados destrozados. Su cabello plateado y sus ojos amables ocultaban una mente aguda que había pasado décadas estudiando los efectos del combate en el cuerpo y la mente. Ahora, como voluntario en el Massachusetts General, se especializaba en casos que otros médicos encontraban desconcertantes. La doctora Rebecca Thompson, jefa de medicina de urgencias, representaba la precisión y el protocolo de la medicina moderna. A sus 50 años y con unas credenciales impecables de la Universidad Johns Hopkins, abordaba la medicina con un rigor científico
que dejaba poco espacio para la intuición de la vieja escuela y la sabiduría popular de Harper. Y luego estaba Robert Wagner. A sus 40 años, el antiguo médico militar había sido considerado uno de los mejores cirujanos de campo en Afganistán, y sus manos habían salvado docenas de vidas en condiciones imposibles. Pero una fatídica misión en 2017, una decisión tomada en una fracción de segundo, y el posterior informe de Ethan Blackwood pusieron fin a la carrera militar de Wagner con una baja deshonrosa. Lo que pocos sabían era que la brillante mente de Wagner había encontrado un nuevo propósito en una oscura unidad de investigación que estudiaba métodos de guerra no convencionales. Estas vidas, separadas pero conectadas por hilos invisibles del destino y una historia compartida, estaban a punto de chocar de una manera que nadie podría haber imaginado. La llamada llegó a las 2:17 de la madrugada en una bochornosa noche de julio. La voz de Patrick crepitaba en la radio, llena de pánico. Agente caído en Franklin Park. Necesito una ambulancia ahora mismo. Ethan había estado patrullando de rutina con Max, revisando el perímetro de un centro comunitario que había recibido amenazas de vandalismo. En un momento estaba caminando por el recinto, con Max trotando obedientemente a su lado. Al siguiente, Patrick lo encontró convulsionando sobre la hierba mojada, con Max gimiendo y dando vueltas frenéticamente alrededor de su adiestrador caído. Los técnicos de emergencias médicas llegaron en 6 minutos. Las constantes vitales de Ethan eran irregulares. La presión arterial bajaba, el ritmo cardíaco se disparaba, las pupilas estaban dilatadas y no respondían. No había lesiones visibles, ni sangre, ni signos de traumatismo. Solo un agente sano que de repente luchaba por su vida sin explicación alguna. ¿Ha tomado algo? ¿Algún medicamento?, preguntó el paramédico jefe mientras subían a Ethan a la ambulancia. Nada, respondió Patrick, subiendo detrás de ellos con Max a regañadientes. El protocolo del departamento prohibía llevar animales en las ambulancias, pero al ver la feroz determinación del pastor alemán, los paramédicos cedieron. Ni siquiera toma aspirinas si puede evitarlo. En el Massachusetts General, el equipo de urgencias trabajó con deficiencias prácticas. La doctora Rebecca Thompson echó un vistazo a los síntomas de Ethan y solicitó un panel toxicológico, una consulta neurológica y un examen cardíaco. Como precaución, añadieron un análisis de metales pesados y un panel de drogas. No hay ninguna causa evidente, señaló, frunciendo el ceño al mirar su historial. El historial médico del agente Blackwood no presenta nada destacable. En buena forma física, sin enfermedades crónicas, se sometió a un examen físico rutinario hace 4 meses y se mostró en perfecto estado de salud. Patrick caminaba de un lado a otro por la sala de espera, con Max sentado alerta a sus pies. Los ojos del pastor alemán no se apartaban de las puertas dobles que daban al servicio de urgencias. «Va a salir adelante», dijo Patrick, tanto para sí mismo como para el perro. Es demasiado terco para no hacerlo. Al amanecer, Ethan había sido trasladado a la UCI. Su estado se deterioraba rápidamente sin que se vislumbrara ningún diagnóstico. El doctor Thompson reunió a un equipo de especialistas, neurólogos, cardiólogos, toxicólogos y expertos en enfermedades infecciosas. Cada médico aportó su experiencia, realizó sus pruebas y se marchó desconcertado. Sus síntomas no se corresponden con ninguna toxina o patógeno conocido, dijo el doctor Thompson a Patrick y al capitán James Reynolds, que había llegado al hospital. Estamos observando síntomas neurológicos similares a los de ciertos agentes nerviosos, pero el análisis toxicológico es negativo. Su ritmo cardíaco sugiere envenenamiento, pero no podemos identificar ninguna sustancia. Es como si todo su sistema estuviera siendo atacado por algo que no podemos detectar. El capitán Reynolds, un veterano con 30 años de servicio, inició inmediatamente una investigación. ¿Alguna amenaza reciente? ¿Alguien a quien haya arrestado y que haya proferido amenazas específicas? Nada fuera de lo normal, respondió Patrick. Hemos tenido los típicos insultos de venganza, pero nada que destacara. El capitán asintió con severidad.
Voy a asignar a 2 agentes para que permanezcan con él las 24 horas del día. Hasta que sepamos qué ha pasado, trataremos esto como un posible ataque a un agente. Al mediodía, la noticia se había extendido por todo el departamento. Los agentes acudieron en masa a la sala de espera del hospital para ofrecer su apoyo, llevar comida a Patrick e incluso pasar a escondidas golosinas a Max, que se negaba a comer. El perro mantenía su postura vigilante, con la mirada fija en las puertas de la UCI, y de vez en cuando gemía cuando el personal médico entraba o salía apresuradamente. El Dr. William Harper llegó al hospital esa tarde. Se había enterado del caso a través de su red de voluntarios en el hospital. Un agente de policía con síntomas misteriosos que desconcertaban al equipo médico. ¿Le importa si echó un vistazo a su historial?, le preguntó al Dr. Thompson, quien inicialmente dudó ante la petición del médico jubilado. Dr. Harper, tenemos a nuestros mejores especialistas trabajando en este caso. Harper sonrió con paciencia. Y yo he visto cosas en 3 guerras que la mayoría de sus especialistas solo han leído en los libros de texto. Humor, viejo. A regañadientes, Thompson le entregó el expediente. Harper lo leyó metódicamente, con sus dedos curtidos recorriendo cada resultado de las pruebas, cada anotación. ¿Estos síntomas?, murmuró. ¿Han considerado las toxinas ambientales? Algo con lo que podría haberse encontrado durante la patrulla. Lo hemos comprobado todo, respondió Thompson. Nada coincide con su cuadro clínico. Harper no estaba convencido. Me gustaría verlo. En la UCI, Ethan yacía inmóvil de forma antinatural, conectado a una red de tubos y cables que lo unían a máquinas que pitaban y zumbaban en la sala estéril. Max, al que finalmente se le había permitido entrar después de que Patrick argumentara que el perro era técnicamente un animal de servicio, se sentó en un rincón observando atentamente a Harper mientras el viejo médico examinaba a Ethan. Sus síntomas se asemejan a ciertos compuestos militares, dijo Harper en voz baja, pero aparecerían en las pruebas estándar, a menos que su pensamiento fuera interrumpido por un repentino aumento del ritmo cardíaco de Ethan. Las alarmas sonaron mientras el personal médico entraba corriendo. Max se puso de pie de un salto, ladrando con urgencia hasta que Patrick lo agarró por el collar. «Está teniendo otra convulsión», gritó una enfermera. «La presión arterial está bajando. El pulso es irregular». Dr. Thompson le administró medicación a Ethan por vía intravenosa. «Empiecen a monitorizarlo con un electroencefalograma continuo. Quiero saber en cuanto haya algún cambio en la actividad cerebral». Durante las siguientes 12 horas, el estado de Ethan siguió empeorando. Se llamó a más especialistas, se ordenaron más pruebas, se propusieron y descartaron más teorías. A medianoche, 20 médicos diferentes lo habían examinado, habían ordenado pruebas o habían consultado su caso. Ninguno pudo identificar qué estaba matando al joven oficial. Patrick se negó a marcharse y se quedó acampado en una silla junto a la cama de Ethan. Max permaneció en su puesto, descansando de vez en cuando la cabeza en la cama, cerca de la mano inmóvil de Ethan, y gimiendo suavemente. «Nunca ha estado así», le dijo Patrick a Harper, que también se había quedado mucho más allá de su horario de voluntariado. «Max, quiero decir, incluso en las peores situaciones, siempre ha sido estoico». «Entrenamiento militar», dice Ethan. «Pero ahora es como si supiera algo que nosotros no sabemos». Harper observó al perro pensativo. «A veces lo saben. Sabes, mi abuelo solía decir, confía en el olfato de un perro antes que en la palabra de un hombre. En Vietnam, teníamos perros que podían detectar cables trampa y mentes que ningún ojo humano podía ver. Sus sentidos funcionan a un nivel diferente. Afuera, la tormenta de verano que había amenazado durante todo el día finalmente estalló. La lluvia azotaba las ventanas y los truenos retumbaban en el horizonte de Boston. Dentro de la habitación de Ethan, las máquinas continuaban su vigilia mecánica, rastreando cada sistema defectuoso de su cuerpo con precisión desapasionada. Por la mañana, la doctora Thompson tuvo que afrontar la cruda realidad. Reunió a su equipo en la sala de conferencias, con los resultados de las pruebas de Ethan cubriendo las paredes. «Estamos pasando por alto algo fundamental», admitió.
Un hombre sano de 38 años no empieza a morir sin motivo. Tiene que haber una explicación. El doctor Wilson, el neurólogo, señaló los últimos resultados del electroencefalograma. La actividad cerebral sugiere una exposición tóxica, pero no podemos identificar la toxina. El patrón no coincide con ninguna sustancia conocida. ¿Podría ser algo sintético?, sugirió Harper, un compuesto diseñado para evadir la detección estándar. Thompson negó con la cabeza. Eso es cosa de novelas de espías, doctor Harper, no de las calles de Boston. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. ¿Y si no se trataba de una enfermedad natural o una toxina común? ¿Y si alguien había atacado específicamente al agente Blackwood? Mientras el equipo médico discutía las teorías, el capitán Reynolds llegó con nueva información. Hemos estado revisando los casos recientes y el historial personal del agente Blackwood. No hay nada destacable excepto una cosa. Un antiguo compañero militar llamado Robert Wagner se mudó recientemente a Boston. Sirvieron juntos en Afganistán. Wagner fue expulsado deshonrosamente tras un incidente en el que testificó Blackwood. Lleva en la ciudad alrededor de un mes. El nombre no les decía nada a los médicos, pero Harper entrecerró los ojos. Wagner, no el médico acusado de abandonar su puesto. Reynolds pareció sorprendido. ¿Lo conoce? Solo de oídas. Un brillante cirujano de campo con problemas para seguir órdenes. Hubo rumores sobre él después de su expulsión, que había sido reclutado para algún trabajo de investigación privado. Nada concreto. Harper eligió cuidadosamente sus palabras, consciente de las miradas escépticas de los médicos más jóvenes. De vuelta en la habitación de Ethan, Max estaba cada vez más agitado. El perro, normalmente disciplinado, iba y venía entre la cama y el pequeño armario donde se guardaban los efectos personales de Ethan. Patrick, que regresaba de un breve descanso en el baño, se fijó en su comportamiento. «¿Qué pasa, chico? ¿Qué te ocurre?», preguntó Max, arañando la puerta del armario. Cuando Patrick la abrió, Max agarró inmediatamente la bolsa de viaje de Ethan con los dientes y la arrastró hasta el centro de la habitación. Con una destreza sorprendente, el perro abrió la cremallera de la bolsa con los dientes y comenzó a hurgar en su contenido. «Oye, deja eso», comenzó Patrick, pero se quedó paralizado cuando Max salió con algo en la boca. Un casquillo de latón que brillaba bajo las luces del hospital. Max colocó el casquillo con cuidado en el suelo y luego retrocedió, gimiendo. Su comportamiento era tan inusual, tan deliberado, que Patrick sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «Dr. Harper», llamó, sin apartar la vista del casquillo. «Creo que tiene que ver esto». El apartamento de Robert Wagner en el sur de Boston reveló a un hombre obsesionado. Los agentes del FBI que trabajaban junto a la policía de Boston descubrieron paredes cubiertas con fotos de vigilancia del oficial Ethan Blackwood, rutinas diarias, horarios de patrulla, incluso fotos de Ethan y Max en el parque para perros, todo meticulosamente documentado. Pero lo más inquietante fue el laboratorio improvisado que encontraron escondido detrás de una pared falsa en el armario del dormitorio. «Esto no es una operación amateur», dijo la agente del FBI, Melissa Carter, mientras examinaba cuidadosamente el equipo a través de su traje de protección. Wagner llevaba años planeando esto. El casquillo que Max había descubierto se encontraba ahora en un laboratorio seguro de la oficina del FBI en Boston. El análisis inicial confirmó las sospechas del Dr. Harper. Contenía trazas de un sofisticado agente nervioso, diseñado específicamente para causar un fallo gradual del sistema y eludir los análisis toxicológicos estándar. Es ingenioso en su crueldad. Harper se lo explicó a Patrick y al capitán Reynolds mientras se reunían en la sala de conferencias del hospital. El casquillo había sido modificado para liberar cantidades microscópicas de la toxina cada vez que se manipulaba o se exponía al calor corporal. Probablemente Ethan lo llevó consigo durante semanas, absorbiendo pequeñas dosis que se acumularon en su organismo. Patrick dio un puñetazo en la mesa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó entre ellos para que Wagner llegara a esto? El capitán Reynolds deslizó una carpeta por la mesa. Encontramos los registros militares de Ethan. En 2017, Wagner era el médico jefe en una misión de extracción de alto riesgo.
La inteligencia indicaba que los rehenes estaban retenidos en un complejo a las afueras de Kandahar. Durante la operación, Wagner abandonó su puesto para perseguir lo que, según él, era un objetivo de alto valor que escapaba. «Déjame adivinar», dijo Harper con severidad. «No había ningún objetivo», asintió Reynolds. «Solo un civil». Mientras tanto, 3 soldados resultaron gravemente heridos y necesitaban atención médica inmediata. Uno murió antes de que pudieran ser evacuados. Ethan fue quien presentó el informe que llevó a Wagner ante un tribunal militar. «Una muerte no explica este nivel de obsesión», argumentó Patrick, hojeando el expediente. «Hay más», continuó Reynolds. «Encontramos los diarios personales de Wagner. Su fijación con Ethan va más allá de la deshonra profesional. Sentía algo por Ethan que no era correspondido. En su mente, el informe de Ethan no era solo una traición a la confianza militar, sino un rechazo personal». Patrick parecía atónito. «Ethan nunca mencionó nada de esto». «Probablemente no lo sabía», respondió Reynolds. «Según los diarios, Wagner nunca expresó sus sentimientos directamente. Eller Harper estudió las fotos del apartamento de Wagner. Con este nivel de planificación y la sofisticación del trato con la toxina, Wagner no podría haberlo hecho solo. Estamos investigando sus conexiones», confirmó el agente Carter. Tras su licenciamiento, Wagner trabajó brevemente para una empresa militar privada llamada Reinhardt Solutions. Se especializan en la investigación de la guerra no convencional, muy secreta, muy bien financiada. Mientras continuaba la investigación, el estado de Ethan seguía siendo crítico. La identificación de la toxina había permitido al equipo del Dr. Thompson comenzar un tratamiento específico, pero el daño a su organismo era grave. 24 horas después del descubrimiento de Max, Ethan seguía inconsciente, con signos vitales débiles, pero estables. Max no se había separado de Ethan, excepto cuando se veía obligado a salir a dar breves paseos. Incluso entonces, el perro estaba ansioso por volver, tirando de Patrick hacia la entrada del hospital. El comportamiento del pastor alemán se había vuelto cada vez más preocupante. A veces se quedaba mirando fijamente a una esquina de la habitación y gruñía suavemente, o se despertaba sobresaltado y acudía inmediatamente a ver cómo estaba Ethan. «Nunca lo había visto así», le dijo Patrick al doctor. Harper mientras velaban a Ethan en su habitación. «Es como si sintiera algo que nosotros no podemos percibir». Harper observó al perro pensativo. «Sabes, en Vietnam teníamos un médico que juraba que su perro podía oler la muerte antes de que llegara. Decía que el animal se agitaba horas antes de que un paciente empeorara». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Me pregunto si Max está percibiendo algo sobre el estado de Ethan que nuestros monitores no pueden detectar». Patrick parecía alarmado. «¿Crees que está empeorando?» «No necesariamente, pero los animales perciben el mundo de forma diferente a nosotros. Sus sentidos están sintonizados con sutilezas que nosotros no percibimos». Como para confirmar la teoría de Harper, Max se levantó de repente y se acercó a la cama de Ethan, gimiendo suavemente. El monitor no mostraba ningún cambio, pero en cuestión de minutos, la frecuencia cardíaca de Ethan comenzó a descender. Las enfermeras acudieron rápidamente y le administraron medicación para estabilizarlo. «¿Cómo lo sabía?», preguntó una de las enfermeras, mirando a Max con un nuevo respeto después de que pasara la crisis. Harper se limitó a asentir. La sabiduría antigua a veces supera a la ciencia moderna. A la mañana siguiente, el agente Carter llegó con noticias preocupantes. «Wagner ha desaparecido. Ayer por la mañana vació un trastero en Cambridge antes de que lo identificáramos. Las cámaras de vigilancia del aeropuerto y la estación de tren no muestran nada, por lo que creemos que sigue en la zona. No se detendrá», dijo Patrick con severidad. «No después de todo lo que ha planeado. Hemos colocado agentes fuera de la habitación de Ethan y por todo el hospital», le aseguró el capitán Reynolds. «Wagner no se acercará a él». La doctora Thompson se unió a ellos, con aspecto agotado tras una noche de investigación y consultas con toxicólogos militares. «Hemos identificado el compuesto con mayor precisión», explicó. «Es un derivado modificado del BX, pero diseñado para descomponerse en metabolitos imposibles de rastrear.
Por eso no lo detectamos en los análisis iniciales. La buena noticia es que hemos comenzado un protocolo de tratamiento específico para Ethan. La mala noticia es que el daño puede ser ya demasiado extenso. El teléfono de Patrick vibró con un mensaje de texto. El FBI ha encontrado algo en el trastero de Wagner, dijo después de leerlo. Quieren que vayamos a la oficina de campo inmediatamente. El trastero contenía una caja con casquillos idénticos, cada uno modificado para liberar el agente nervioso. Más inquietantes aún eran los informes detallados sobre otros 5 exmilitares que habían servido con Wagner y Ethan. No solo tenía a Ethan en el punto de mira, explicó el agente Carter mientras examinaban las pruebas. Tenía una lista negra, todas las personas relacionadas con su consejo de guerra en el momento de su destitución. Entre los archivos, encontraron una fotografía desgastada que heló la sangre a Patrick. Mostraba a un Ethan más joven con uniforme de combate, con el brazo alrededor de un pastor alemán que parecía casi idéntico a Max, salvo por sutiles diferencias alrededor de los ojos y el hocico. «Ese no es Max», dijo Patrick, confundido. «Quiero decir, se le parece, pero la placa dice Rex», señaló el agente Carter. «¿Era ese el nombre original de Max?» Patrick negó lentamente con la cabeza. Ethan nunca mencionó a otro perro. Siempre supuse que Max era su primer compañero canino. El Dr. Harper estudió la foto detenidamente. El parecido es asombroso, casi como si Wagner hubiera elegido deliberadamente un perro que se pareciera al antiguo compañero de Ethan, concluyó el agente Carter. ¿Pero por qué? La respuesta llegó más tarde ese mismo día, cuando los técnicos del FBI lograron descifrar el ordenador portátil de Wagner. Entre los archivos había un video que arrojaba una luz espeluznante sobre su plan. Wagner, hablando con calma a la cámara, detalló cómo había pasado años preparando su venganza contra Ethan Blackwood. El casquillo era solo la primera fase, explicó en la grabación, diseñada para causar una muerte lenta y dolorosa que la medicina no pudiera diagnosticar ni tratar. Pero el verdadero arte es lo que viene después. El rostro de Wagner se llenó de fría satisfacción mientras continuaba. El perro original de Blackwood, Rex, murió salvándolo en Afganistán. He creado el sustituto perfecto, un perro entrenado para parecerse a Rex, para actuar como Rex, para hacer creer a Blackwood que todavía tiene a su fiel compañero. Pero este perro tiene una función adicional. El video mostraba a Wagner entrenando a un pastor alemán que se parecía mucho a Max, condicionándolo para que respondiera a estímulos específicos. Cuando Blackwood empiece a mostrar síntomas, el perro parecerá descubrir el origen del veneno, pero solo cuando ya sea demasiado tarde. El impacto psicológico será devastador. Blackwood se dará cuenta de que su querido compañero sabía que algo iba mal, pero no pudo salvarlo. Sus últimos pensamientos serán de fracaso y traición. Patrick miró la pantalla con horror. ¿Estás diciendo que Max es en realidad un infiltrado? ¿Que trabaja para Wagner? No exactamente, dijo el agente Carter. Según nuestro análisis, Wagner sustituyó al perro original de Ethan por uno que se le parece, pero hay un detalle crucial que Wagner no tuvo en cuenta. El vínculo, dijo el Dr. Harper en voz baja. Se puede entrenar a un perro para que realice acciones específicas, pero no se puede fingir el tipo de devoción que Max muestra hacia Ethan. Eso proviene de algo más profundo. Patrick pensó en las innumerables noches que Max había permanecido al lado de Ethan durante sus pesadillas, en la forma en que el perro se colocaba instintivamente entre Ethan y las posibles amenazas, en la confianza absoluta que existía entre ellos. Puede que Max no sea el perro original de Ethan de Afganistán, continuó Harper, pero su conexión es real. Sea lo que Wagner programó a Max para que hiciera, la lealtad del perro hacia Ethan lo ha anulado. Por eso encontró el casquillo antes de tiempo, en lugar de esperar a que fuera demasiado tarde. La revelación planteó preguntas urgentes. Si Wagner había llegado a tales extremos para orquestar su venganza, ¿qué más podría haber planeado? Y si Max no era el perro original de Ethan, ¿qué otros engaños podrían estar en juego? Mientras tanto, en el hospital, la doctora Thompson estaba cada vez más preocupada por Max. El pastor alemán se había vuelto letárgico, rechazaba la comida y mostraba síntomas similares a los de Ethan,
aunque menos graves. Creo que ha estado expuesto a la misma toxina, le dijo a Harper cuando éste regresó. Su tamaño y su metabolismo han ralentizado la progresión, pero los síntomas son consistentes. Harper examinó a Max con cuidado, y el perro no opuso resistencia. ¿Crees que la absorbió del casquillo cuando lo encontró? Es posible, dijo Thompson. Oh, no necesitó terminar la frase. La implicación era clara. Max podría haber sido expuesto deliberadamente como parte del plan de Wagner. Un análisis de sangre confirmó sus temores. Max tenía niveles significativos de la misma neurotoxina en su organismo, pero el patrón de exposición era desconcertante. Estos niveles sugieren una exposición repetida a lo largo del tiempo, explicó Thompson, estudiando los resultados, no solo por haber manipulado el casquillo una vez. Patrick abrió mucho los ojos al comprenderlo. Ha estado tratando de proteger a Ethan, susurró. Max ha estado lamiendo el casquillo, ingiriendo parte del veneno. Harper asintió lentamente. Los perros a veces lamen las heridas, las suyas propias o las de sus dueños. Es un comportamiento instintivo. Si Max percibió que algo iba mal con el casquillo, se ha estado sacrificando. Patrick terminó, con la voz quebrada. Durante todo ese tiempo, la tormenta se intensificó al caer la noche, con truenos retumbando sobre sus cabezas como si la propia naturaleza respondiera a las revelaciones. Dentro de la habitación de Ethan, las máquinas continuaban su vigilia mientras Max yacía junto a la cama, con la respiración ahora dificultosa y los ojos, antes alertas, ahora apagados por el dolor. Dos víctimas de un complot de venganza tan elaborado, tan retorcido en su concepción, que casi había tenido éxito a pesar de su complejidad. Un complot nacido de los escombros de la guerra y llevado a las calles de Boston, donde seguía causando víctimas años después de que se dispararan los últimos tiros en Afganistán. Y en algún lugar de la ciudad azotada por la tormenta, Robert Wagner observaba y esperaba. Su trabajo aún no había terminado. La carrera contra el tiempo se intensificó a medida que la tormenta exterior crecía para igualar la urgencia dentro del hospital. La Dr. Thompson y su equipo trabajaban frenéticamente para administrar el tratamiento específico tanto a Ethan como a Max, mientras los agentes del FBI peinaban la ciudad en busca de Wagner. El antídoto, una fórmula especializada traída a toda prisa desde un centro de investigación militar en Maryland, había llegado apenas unas horas antes, transportado en helicóptero militar a pesar del peligroso clima. Estamos librando una guerra en dos frentes, le dijo el Dr. Harper a Patrick mientras observaban trabajar al equipo médico. El veneno tiene un margen de 12 horas antes de causar daño neurológico permanente. Si logramos neutralizarlo antes, tanto Ethan como Max tendrán una oportunidad. Pero Wagner diseñó esta toxina para que fuera resistente a los tratamientos estándar. Patrick asintió con gravedad, sin apartar la mirada del tembloroso cuerpo de Max. El estado del pastor alemán se había deteriorado rápidamente. Su fuerte cuerpo debilitado por el veneno acumulado que había absorbido al intentar proteger a su adiestrador. Sigo sin entenderlo, dijo Patrick en voz baja. Si Max no es el perro original de Ethan, ¿cómo se formó ese vínculo entre ellos? ¿Cómo Max anuló la programación que Wagner le había impuesto? Harper sonrió con tristeza. El vínculo entre humanos y perros se remonta a miles de años atrás. Es una de las relaciones más antiguas entre especies. Wagner puede ser brillante, pero subestimó algo fundamental. No se puede diseñar la lealtad. No se puede programar el amor. Puede que Max entrara en la vida de Ethan mediante el engaño, pero lo que creció entre ellos era real. Fuera de la habitación del hospital, se había duplicado la seguridad. Todas las entradas a la planta estaban vigiladas por agentes armados y se había investigado minuciosamente al personal del hospital. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad permanecía. Wagner ya había demostrado un nivel aterrador de planificación y paciencia. ¿Qué más podría tener preparado? La respuesta llegó antes de lo esperado. A las 9:47 de p.m., mientras el Dr. Thompson comprobaba los últimos signos vitales de Ethan, las luces del hospital parpadearon y se apagaron.
Los generadores de emergencia se pusieron en marcha segundos después, pero la oscuridad momentánea provocó una ola de tensión entre el personal médico. Solo es la tormenta, tranquilizó una enfermera a todos. Los sistemas de respaldo funcionan bien. Pero el Dr. Harper no estaba convencido. Ordenó que se comprobaran todos los sistemas y se aseguraran de que los monitores recibían datos precisos. Su instinto resultó acertado. En cuestión de minutos, un técnico descubrió que el sistema de suministro de oxígeno del hospital había sido manipulado. Las tuberías que conducían a la habitación de Ethan habían sido modificadas para suministrar un gas diferente que habría sido mortal en su estado de debilidad. Esto ocurrió durante el apagón, concluyó el agente Carter tras examinar el sabotaje. Alguien utilizó la oscuridad como cobertura. Wagner está dentro del hospital. El capitán Reynolds ordenó inmediatamente un cierre total y un registro habitación por habitación. Nadie entra ni sale hasta que lo encontremos. En la habitación de Ethan, Max levantó de repente la cabeza, con las orejas erguidas a pesar de su estado de debilidad. Un gruñido sordo retumbó en su garganta, con la mirada fijada en la rejilla de ventilación cerca del techo. Patrick sacó inmediatamente su arma. «Todos fuera», ordenó al personal médico. «Ahora», dudó el Dr. Thompson. «No podemos movernos, Ethan. El tratamiento». «Entonces nos quedamos», interrumpió Harper, colocándose entre la cama de Ethan y el conducto de ventilación. «Pero todos los demás despejen la habitación». Mientras las enfermeras salían apresuradamente, la rejilla de ventilación se abrió lenta y silenciosamente. Un pequeño bote cayó al suelo con un tintineo metálico, liberando una nube de gas blanco. «¡Gas!», gritó Patrick, lanzándose hacia el bote para devolverlo al conducto, pero la nube se expandió demasiado rápido. Se tambaleó, tosiendo violentamente mientras el vapor acre le llenaba los pulmones. Harper, actuando con una rapidez sorprendente para su edad, golpeó con la mano el interruptor de emergencia de la ventilación, activando unos potentes ventiladores que comenzaron a limpiar la habitación. Pero el daño ya estaba hecho. Patrick se derrumbó de rodillas con la vista borrosa. A través de la nube de gas que se estaba disipando, una figura cayó del conducto de ventilación. Robert Wagner, con una máscara antigás y llevando un pequeño maletín. Sus ojos, visibles a través de la visera de la máscara, no mostraban emoción alguna mientras observaba la habitación. «Doctor Harper», dijo con voz amortiguada, «no esperaba encontrarle aquí». «Esto complica las cosas». Harper se mantuvo firme, aunque se tambaleó ligeramente por la exposición al gas. «Se acabó, Wagner. El FBI lo sabe todo. El casquillo modificado, el cambio de perro, todo». Wagner no parecía preocupado mientras colocaba su maletín sobre una mesa cercana. «El conocimiento sin comprensión no tiene sentido. Saben lo que hice, pero no por qué». Se quitó la máscara antigás, revelando un rostro que quizá hubiera sido atractivo antes de que la amargura hubiera grabado profundas arrugas alrededor de su boca y sus ojos. «Esto nunca tuvo que ver con matar a Ethan», continuó Wagner, abriendo el maletín para revelar varios frascos y jeringas. «La muerte sería demasiado misericordiosa. Quería que experimentara lo que yo sentí. La traición de alguien en quien confiaba plenamente, seguida de la lenta destrucción de todo lo que valoraba». Patrick, luchando contra los efectos del gas, logró hablar. «El perro, sustituiste a su perro». Los labios de Wagner se curvaron en una fría sonrisa. «Rex murió salvando a Ethan en Afganistán. Recibió una bala que iba dirigida a él. Ethan quedó devastado, inconsolable. Fue casi demasiado fácil conseguir que Max fuera asignado como su sustituto. Un perro casi idéntico, pero entrenado según mis especificaciones». «Pero fallaste», dijo Harper, tratando de mantener a Wagner hablando mientras se acercaba lentamente al botón de llamada de emergencia. «Max formó un vínculo real con Ethan. Intentó salvarlo». La expresión de Wagner se oscureció. Un desafortunado error de cálculo. Los perros son, en última instancia, criaturas simples impulsadas por el instinto de manada. «No preveía que Max desarrollaría tal apego», dijo mientras sacaba una jeringuilla de su maletín. «Ahora ya no importa.
Esto terminará lo que empecé. ¿Qué hay en la jeringuilla?, preguntó Harper. La fase final, respondió Wagner con calma. Un compuesto que neutralizará el antídoto que le has estado administrando. Ethan morirá y tú serás incapaz de impedirlo. Igual que yo fui incapaz de impedir que su testimonio destruyera mi carrera, mi reputación, toda mi vida. Cuando Wagner se acercó a la cama de Ethan, Max, a pesar de su estado de debilidad, se puso en pie. El pastor alemán se colocó entre Wagner y su adiestrador, mostrando los dientes en un gruñido silencioso. Wagner dudó, momentáneamente sorprendido por la actitud protectora del perro. Interesante. Incluso ahora lo defiende. Eso es lo que nunca entendiste, dijo Harper. La lealtad no se programa, se gana. En ese momento de distracción, Patrick se abalanzó hacia adelante y derribó a Wagner por las rodillas. Ambos hombres cayeron al suelo y la jeringuilla rodó por las baldosas. Max, reuniendo las fuerzas que le quedaban, saltó hacia el brazo de Wagner y le mordió la muñeca con la que éste intentaba alcanzar la jeringuilla caída. Wagner gritó de dolor y rabia, tratando de sacudirse al perro mientras luchaba con Patrick. La habitación del hospital se convirtió en un caótico campo de batalla. El equipo médico se estrelló contra el suelo mientras los tres luchaban. Afuera, en el pasillo, los agentes que respondieron al alboroto se vieron incapaces de entrar. Wagner había bloqueado la puerta al entrar. Comenzaron a intentar derribarla y sus gritos se sumaron a la cacofonía. En medio de la lucha, nadie notó el cambio en uno de los monitores conectados a Ethan. Su actividad cerebral, que había sido mínima durante días, se disparó de repente. Sus dedos se crisparon y luego sus párpados se agitaron. Wagner logró liberarse del debilitado agarre de Patrick y apartó a Max de una brutal patada. El perro gritó de dolor, pero inmediatamente intentó levantarse de nuevo, su lealtad superando sus lesiones. ¡Basta!, gritó Wagner, sacando una pequeña pistola de su cinturón. «¡Esto se acaba ahora!», apuntó primero a Max, con el rostro desencajado por la rabia. «Deberías haber seguido tu entrenamiento», le gruñó al perro. «Se suponía que eras mi instrumento, no su salvador». Mientras apretaba el gatillo, una voz grave habló desde la cama del hospital. «Wagner». Todas las miradas se volvieron hacia Ethan Blackwood, despierto y luchando por incorporarse a pesar de los tubos y cables que lo conectaban. Su rostro estaba pálido, sus movimientos débiles, pero sus ojos ardían con reconocimiento y determinación. Wagner se quedó paralizado, momentáneamente sorprendido por este inesperado acontecimiento. «Imposible», susurró. «Los niveles de toxina en tu organismo estaban siendo neutralizados», terminó Harper, aprovechando la distracción momentánea para quitarle la pistola a Wagner de un protocolo de tratamiento diseñado específicamente para esta toxina. Wagner se abalanzó sobre su arma, pero Max, encontrando nuevas fuerzas, lo interceptó, tirándolo al suelo y colocándose sobre él, con los dientes afilados a pocos centímetros de su garganta. El pastor alemán, aunque temblaba de agotamiento, mantuvo a Wagner inmovilizado hasta que los agentes finalmente irrumpieron en la habitación. Mientras Wagner era esposado y arrastrado, gritando amenazas y acusaciones, Ethan siguió concentrado únicamente en Max. El perro, liberado de su tarea de vigilancia, se acercó inmediatamente a su adiestrador, gimiendo suavemente cuando la mano temblorosa de Ethan encontró su familiar pelaje. «Hola, amigo», susurró Ethan, con voz apenas audible. «Lo has hecho muy bien». El Dr. Thompson entró corriendo con más personal médico para estabilizar a ambos pacientes. El despertar de Ethan, aunque alentador, había supuesto una carga adicional para su sistema ya comprometido. Max 2 requería tratamiento inmediato tanto por la toxina en su sistema como por las lesiones sufridas durante la pelea. «Tenemos que trasladarlos a un lugar seguro», insistió el agente Carter. «Wagner puede tener cómplices». «Ninguno de los dos pacientes puede ser trasladado en este momento», respondió Thompson con firmeza. «Necesitan tratamiento y supervisión continuos». Se llegó a un acuerdo. Se habilitó una sala segura en otra ala del hospital con protección del FBI las 24 horas del día.
Ethan y Max fueron trasladados allí juntos, con sus camas colocadas una al lado de la otra, para que, incluso en su estado de debilidad, cada uno pudiera ver al otro. A medida que la adrenalina del enfrentamiento se disipaba, comenzaron a asimilarse todas las implicaciones de las revelaciones de Wagner. Patrick se sentó con el doctor. Harper en la cafetería del hospital. Ambos estaban agotados, pero incapaces de descansar. ¿Deberíamos decírselo a Ethan?, preguntó Patrick en voz baja. ¿Que Max no es su perro original? Harper consideró la pregunta cuidadosamente. ¿De qué serviría? Max ha demostrado su lealtad más allá de toda duda. Fuesen cuales fuesen las intenciones originales de Wagner, ese perro ama a Ethan con cada fibra de su ser. Pero el engaño... A veces la verdad no es tan simple como los hechos, interrumpió Harper con suavidad. El hecho puede ser que Max fuera introducido en la vida de Ethan mediante un engaño. Pero la verdad es que su vínculo es real. Algunas verdades son más importantes que otras. De vuelta en la sala de seguridad, Ethan flotaba entre la conciencia y el sueño. El tratamiento purgaba lentamente la toxina de su organismo. A su lado, Max recibía su propio tratamiento, intravenoso, que le administraba medicamentos para contrarrestar el veneno que había absorbido, protegiendo a su adiestrador. En sus momentos más lúcidos, Ethan extendía la mano para tocar el pelaje de Max, asegurándose de que su compañero seguía allí. Y sin falta, Max siempre respondía. Un golpe de cola, un suave gemido, un intento de acercarse, a pesar de su debilidad. La tormenta exterior finalmente comenzó a amainar, los truenos se hicieron más lejanos y la lluvia pasó de ser violenta a golpear suavemente contra las ventanas. Amanecía, trayendo consigo la promesa de respuestas, de curación, de justicia. Pero por ahora, en las tranquilas horas antes del amanecer, un hombre y su perro libraban sus respectivas batallas contra un enemigo común, unidos por un vínculo que trascendía la manipulación y el engaño de Wagner. Un vínculo forjado no en los laboratorios de la venganza, sino en los actos diarios de confianza y protección que definían su vida juntos. Y en ese vínculo residía su mayor esperanza de supervivencia. La mañana trajo una frágil esperanza al Hospital General de Massachusetts. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las persianas de la sala de seguridad, tocando las formas inmóviles del hombre y el perro. El estado de Ethan se había estabilizado durante la noche. El antídoto estaba contrarrestando gradualmente la neurotoxina en su organismo, pero la recuperación de Max estaba resultando más complicada. La toxina le ha afectado al corazón, explicó el Dr. Thompson a Patrick y al Dr. Harper mientras esperaban en el pasillo fuera de la habitación. Los perros metabolizan estos compuestos de forma diferente a los humanos. El daño acumulado es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Patrick miró a través de la ventana a Max, que yacía inmóvil, salvo por el leve movimiento de su pecho. ¿Sobrevivirá? La vacilación de Thompson lo decía todo. Estamos haciendo todo lo posible, pero tengo que ser sincera. Su pronóstico es, en el mejor de los casos, reservado. Absorbió una cantidad significativa de la toxina, probablemente durante varias semanas. Intentaba proteger a Ethan, dijo Harper en voz baja. Instintivamente, eliminó el veneno lamiendo el casquillo y pagó el precio de esa lealtad, añadió Thompson, cuya profesionalidad se resquebrajó momentáneamente para revelar una emoción genuina. Dentro de la habitación, Ethan entraba y salía del estado de conciencia. Sus momentos de lucidez eran cada vez más claros, aunque todavía breves. Cada vez que se despertaba, lo primero que hacía era buscar a Max, extendiendo la mano hacia la cama del perro. El personal médico había colocado sus camas lo suficientemente cerca como para que pudiera tocar el pelaje de Max con los dedos cuando ambos estaban en los bordes de sus camas. Los agentes del FBI habían estado interrogando a Wagner durante toda la noche. A media mañana, la agente Carter llegó con nueva información preocupante. Wagner no trabaja solo, les dijo en la pequeña sala de conferencias que se había convertido en centro de mando. Forma parte de una red de exmilitares que se hacen llamar los traicionados. Todos fueron expulsados deshonrosamente
y todos creen que fueron utilizados como chivos expiatorios por los fracasos y las decisiones del mando. ¿Cuántos?, preguntó el capitán Reynolds. Al menos una docena que podemos identificar, respondió Carter. La mayoría están bajo vigilancia ahora, pero Wagner afirma que hay otros que no hemos identificado. Han estado planeando ataques coordinados contra aquellos a quienes culpan de sus expulsiones. Patrick frunció el ceño. Así que Ethan no era solo una venganza personal para Wagner, era un caso de prueba. Exactamente, confirmó Carter. Querían ver si este método de envenenamiento podía funcionar sin ser detectado. Si Wagner hubiera tenido éxito con Ethan, planeaban atacar a altos mandos militares y a los políticos que apoyaron las decisiones que llevaron a su expulsión. Las implicaciones eran escalofriantes. Si Max no hubiera descubierto el casquillo en ese momento, Ethan habría muerto de una enfermedad indiagnosticable y el grupo habría seguido adelante con su plan más amplio. ¿Y el cambio de perro?, preguntó Harper. ¿Cómo lo consiguió Wagner? Carter abrió un archivo que contenía documentos militares. Después de que el perro original de Ethan, Rex, muriera en Afganistán, él quedó devastado. Su oficial al mando dispuso que se le asignara un nuevo perro de servicio para ayudarle con su trastorno de estrés postraumático. Wagner utilizó sus contactos para asegurarse de que el sustituto fuera Max, un perro entrenado específicamente para seguir sus órdenes. Pero algo salió mal en su plan. Patrick señaló que Max se encariñó con Ethan, un error de cálculo de Wagner. Harper dijo que entendía las toxinas y la manipulación, pero no la profundidad de la conexión que se puede formar entre un humano y un animal. Por la tarde, Ethan estaba despierto durante periodos más largos, aunque todavía débil y confuso. El doctor Thompson decidió que era hora de ponerlo al día sobre su estado. «Agente Blackwood», dijo ella sentándose junto a su cama. «¿Entiende lo que le ha pasado?» Ethan asintió lentamente. «Envenenado», susurró, con la voz que le salía del tubo de respiración que le habían quitado esa mañana. «¿Wagner?» «Sí», confirmó Thompson. «Estuvo expuesto a una neurotoxina a través de un casquillo modificado que se encontraba entre sus pertenencias. Llevamos 36 horas tratándole con un antídoto. Su estado está mejorando, pero la recuperación llevará tiempo». Los ojos de Ethan se desviaron hacia Max. Y Max. Thompson dudó, buscando la orientación de Harper. La anciana doctora asintió ligeramente, animándole a ser sincero. «Max también ha sido envenenado», dijo con delicadeza. «Parece que ha intentado protegerte absorbiendo parte de la toxina». La expresión de Ethan se desmoronó y una lágrima le resbaló por la mejilla. «Él lo sabía», susurró. «Todo este tiempo ha estado intentando decírmelo». «Los perros tienen capacidades sensoriales que no comprendemos del todo», dijo Harper, acercándose. Probablemente Max detectó el olor de la toxina. Su instinto protector le llevó a intentar eliminarla. Ethan extendió la mano hacia Max, luchando contra su debilidad para tocar el pelaje del perro. ¿Sobrevivirá? La pregunta flotaba en el aire. Nadie se atrevía a expresar la creciente preocupación de que el sacrificio de Max pudiera resultar fatal. En cambio, Harper puso una mano suave sobre el hombro de Ethan. «Está luchando», dijo el viejo médico, «igual que tú». Esa noche, mientras el hospital se preparaba para su rutina nocturna, Ethan le pidió a Patrick que lo ayudara a acercarse a Max. A pesar de la preocupación del personal médico por interrumpir su tratamiento, Ethan insistió. «Necesito estar con él», dijo simplemente. «Por favor». Patrick, incapaz de negarse, ayudó con cuidado a Ethan a sentarse en una silla de ruedas y lo colocó directamente al lado de la cama de Max. El pastor alemán yacía inmóvil, con intravenosos que le administraban medicamentos y líquidos a su cuerpo debilitado. Respiraba con dificultad. Cada respiración era un esfuerzo visible. A solas con su perro, Ethan acarició suavemente el familiar pelaje negro y marrón. «Hola, amigo», susurró. «Tienes que luchar. ¿Me oyes? Hemos pasado por cosas peores que esto». Su mente se remontó a Afganistán, a las polvorientas calles de Kandahar, donde se habían conocido. No el primer encuentro real, como ahora sabía,
sino el que recordaba después de que Rex muriera al recibir una bala destinada a él. Max había llegado como su sustituto, una imagen especular de su compañero caído. En ese momento, Ethan estaba demasiado afligido para cuestionar la notable similitud. Simplemente había aceptado al perro como un regalo del universo, que rara vez ofrecía tal bondad. Ahora sé la verdad, continuó Ethan, con la voz quebrada, sobre cómo llegaste a mí. Wagner pensó que podía utilizarte contra mí, pero no entendió lo que pasaría entre nosotros. Los ojos de Max se abrieron al oír la voz de Ethan, y a pesar de su debilidad, se notaba en ellos el reconocimiento y el afecto. Movió la cola en un leve intento de menearla. Tú me elegiste, dijo Ethan, con las lágrimas fluyendo libremente. A pesar de todo lo que te enseñaron a hacer, elegiste la lealtad, elegiste el amor. Durante toda la noche, Ethan permaneció al lado de Max, hablando en voz baja sobre los años que habían pasado juntos, los casos que habían resuelto, las tranquilas tardes en casa, las pesadillas que Max había ahuyentado con su simple presencia. El personal del hospital iba y venía, comprobando sus constantes vitales, ajustando la medicación, pero nadie sugirió que Ethan volviera a su cama. Algunas batallas eran demasiado importantes como para interrumpirlas con el protocolo médico. El doctor Harper los encontró hacia el amanecer, Ethan dormido con la cabeza apoyada en la cama de Max, una mano aún hundida en el pelaje del perro. El viejo médico comprobó los signos vitales de Max con una creciente sensación de temor. La temperatura del perro había bajado durante la noche, su pulso era más débil y su respiración más dificultosa. Ethan, dijo Harper suavemente, despertando al oficial. El equipo médico necesita examinar a Max. Ethan levantó la cabeza, inmediatamente alerta a pesar de su agotamiento. Está peor, ¿verdad? Harper no se atrevió a mentir. Su cuerpo se está apagando. El daño por toxinas fue extenso y no está respondiendo al tratamiento como esperábamos. La noticia golpeó a Ethan como un golpe físico. Agarró el pelaje de Max con más fuerza, como si pudiera mantener al perro en este mundo con la sola fuerza de su voluntad. Tiene que haber algo más que puedan intentar, algún tratamiento experimental. La doctora Thompson llegó con el veterinario especialista que había estado consultando el caso de Max. Sus expresiones confirmaron la valoración de Harper. Hemos agotado todas las opciones, dijo Thompson. Las próximas horas serán críticas. Si sobrevive al día de hoy, hay esperanza. Si no... No necesitó terminar la frase. Ethan entendía perfectamente lo que había quedado sin decir. Me gustaría sacarlo fuera, dijo Ethan de repente. Solo un rato. Le encanta estar al aire libre. El equipo médico intercambió miradas preocupadas. Agente Blackwood, usted todavía se está recuperando, comenzó Thompson. ¿Y el estado de Max? Si se está muriendo, interrumpió Ethan, con la voz quebrada por la palabra. Dejen que sienta el sol una vez más, por favor. Algo en su súplica traspasó su cautela profesional. Tras una breve consulta, accedieron a una breve visita supervisada a un patio seguro dentro del recinto del hospital. Con una cuidadosa coordinación, trasladaron a Max a una camilla especializada, mientras ayudaban a Ethan a sentarse en una silla de ruedas. Los agentes del FBI aseguraron el perímetro del patio, asegurándose de que nadie no autorizado pudiera acercarse. Entonces, bajo la suave luz de la mañana, el hombre y el perro se reunieron bajo el cielo abierto. El patio era pequeño, pero estaba bien cuidado, con césped y plantas con flores que creaban un oasis de paz en medio del entorno clínico del hospital. Ethan pidió sentarse en un banco y con ayuda recogió la parte superior del cuerpo de Max en su regazo, acunando la cabeza del perro contra su pecho. ¿Recuerdas nuestra primera patrulla juntos en Boston?, susurró Ethan, acariciando las orejas de Max como sabía que al perro le encantaba. Estabas tan alerta, tan ansioso por trabajar. Los demás agentes no podían creer lo rápido que te adaptaste a la policía urbana después de Afganistán. Los ojos de Max, aunque apagados por el dolor y la medicación, se fijaron en el rostro de Ethan con una concentración inquebrantable. Su respiración era superficial pero constante,
como si estuviera conservando sus fuerzas para saborear esos momentos. El doctor Harper observaba desde una distancia respetuosa, impresionado por la profunda conexión que había entre ellos. En todos sus años de medicina, a lo largo de 3 guerras e innumerables víctimas, rara vez había sido testigo de una devoción tan pura. Trascendía las circunstancias de su encuentro, el engaño que había llevado a Max a la vida de Ethan. Fuera cual fuera la intención de Wagner, sin darse cuenta, había creado algo hermoso e inquebrantable. A medida que avanzaba la mañana, el estado de Max seguía deteriorándose. Su respiración se hacía más dificultosa. Sus respuestas a los estímulos eran cada vez menos frecuentes. La veterinaria le tomaba las constantes vitales cada hora y cada vez negaba ligeramente con la cabeza para indicar el empeoramiento de su estado. Patrick llegó a media mañana, tras recibir una llamada del Dr. Harper. Encontró a Ethan todavía abrazando a Max, hablándole suavemente al perro, como si relatar su historia compartida pudiera de alguna manera mantenerlo anclado a la vida. «Hola», dijo Patrick, sentándose junto a ellos en el banco. «¿Cómo está?» Tana no levantó la vista del rostro de Max. «No muy bien. ¿No creen que vaya a sobrevivir al día?» Patrick puso una mano en el hombro de Ethan, ofreciéndole su apoyo en silencio. Las palabras parecían insuficientes ante una pérdida tan inminente. «Me contaron el plan de Wagner», dijo Ethan después de un rato, «sobre Rex y cómo enviaron a Max a espiarme, supongo, para traicionarme en el momento oportuno. Pero no lo hizo», le recordó Patrick con delicadeza. «En cambio, te salvó». Ethan asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Eso es lo que lo hace tan especial. Ni siquiera tengo palabras para describirlo, Patrick. Este perro estaba literalmente programado para hacerme daño, y en cambio, está muriendo porque intentó protegerme». «Eso es amor», dijo Patrick con sencillez. «El amor verdadero siempre elige la protección por encima de la programación». A medida que se acercaba el mediodía, la respiración de Max se volvió cada vez más irregular. El veterinario advirtió a Ethan que el final podría estar cerca. El personal del hospital trajo discretamente una mampara al patio, creando un espacio protegido para lo que creían que serían las últimas despedidas. Ethan abrazó a Max con más fuerza, apoyando la cara contra el pelaje del perro. «No pasa nada, amigo», le susurró con la voz quebrada. «Ya no tienes que luchar más. Has hecho suficiente, más que suficiente». Los ojos de Max, que habían estado cerrados, se abrieron de repente. Con lo que pareció un enorme esfuerzo, levantó ligeramente la cabeza y miró directamente a Ethan. Entonces, en un gesto que provocó exclamaciones entre el personal médico que observaba, Max lamió la cara de Ethan una vez, una última demostración de afecto y lealtad. «Yo también te quiero», sollozó Ethan, sin intentar ya mantener la compostura. «Más de lo que puedas imaginar». La cabeza de Max se recostó contra el pecho de Ethan. Su respiración se ralentizó. Cada respiración le costaba más que la anterior. El veterinario se adelantó, con el estetoscopio listo para confirmar lo que todos podían ver que estaba sucediendo. En ese momento, cuando la vida parecía desvanecerse del valiente pastor alemán, sonó el teléfono del Dr. Harper. El anciano médico se alejó para contestar y regresó con una urgencia que rompió el sombrío ambiente. «Los resultados del laboratorio», dijo, dirigiéndose al Dr. Thompson, «acaban de llegar. La toxina que utilizó Wagner tiene una característica hasta ahora desconocida en los caninos. Provoca síntomas que imitan el fallo orgánico, pero en realidad causa una forma de animación suspendida temporal. Max no se está muriendo, su cuerpo se está apagando como mecanismo de protección». Thompson parecía escéptico. «Eso no tiene sentido. ¿Por qué un veneno tendría un mecanismo de protección incorporado?» «No fue intencionado», explicó Harper. «Es una peculiaridad de la fisiología canina que interactúa con este compuesto específico. Los investigadores militares lo acaban de descubrir en sus últimas pruebas». El veterinario confirmó rápidamente la temperatura corporal de Max, que había bajado drásticamente. «Es posible», dijo con cautela. «Algunos animales entran en estado de torpor
cuando sufren estrés o lesiones graves. Si esta toxina está provocando esa respuesta, ¿qué significa esto?, preguntó Ethan, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. ¿Se recuperará? Si estamos en lo cierto, dijo Harper, tenemos que mantenerlo estable durante esta fase de apagón. Cuando su cuerpo haya procesado suficiente toxina, debería volver gradualmente a su funcionamiento normal. Pero es arriesgado. Nunca antes habíamos visto esta respuesta. Las siguientes horas fueron una montaña rusa de esperanza y miedo. Max fue trasladado de nuevo a cuidados intensivos, donde el equipo médico implementó un nuevo protocolo diseñado para apoyar a su cuerpo durante la fase de apagón sin interferir con el mecanismo de protección natural. Ethan se negó a alejarse del lado de Max, incluso cuando su propia condición exigía descanso. «Estaré aquí cuando despierte», insistió. «Él estuvo ahí para mí. No voy a dejar que se despierte solo». Al caer la tarde, las constantes vitales de Max alcanzaron su punto más bajo. Su temperatura, frecuencia cardíaca y respiración eran apenas detectables. Para cualquiera que no estuviera familiarizado con la situación, habría parecido que no había salvación posible. Pero el equipo de monitorización mostraba los signos de vida más débiles y frágiles que persistían. «Ahora esperamos», le dijo el doctor Harper a Ethan. «Su cuerpo está luchando de la única manera que sabe». Cayó la noche, trayendo consigo un pesado silencio, solo roto por el suave pitido de los monitores y los ocasionales pasos del personal médico. Ethan, agotado más allá de lo imaginable, pero negándose a sucumbir al sueño, permaneció en vela junto a la cama de Max. Le hablaba en voz baja al perro, recordando los años que habían pasado juntos y prometiéndole aventuras cuando ambos se recuperaran. En las horas más oscuras antes del amanecer, cuando la esperanza suele parecer más lejana, los monitores de Max comenzaron a mostrar cambios sutiles. Su temperatura subió medio grado. Su frecuencia cardíaca aumentó ligeramente. Su respiración, aunque todavía superficial, se volvió más regular. La veterinaria, llamada tras su breve descanso, confirmó lo que indicaban las máquinas. «Está volviendo», dijo, con un alivio inconfundible en su voz. «Pero está luchando por recuperarse». Ethan, que había estado sosteniendo la pata de Max durante toda la noche, sintió una ligera presión contra sus dedos. Quizás no fuera un movimiento consciente, sino una respuesta refleja que había estado ausente durante horas. «Eso es, amigo», lo animó, con voz llena de emoción y agotamiento. «Sigue luchando. Vuelve conmigo». Cuando el amanecer pintó la habitación del hospital con una luz dorada, los ojos de Max se abrieron, al principio desenfocados, pero poco a poco se fijaron en el rostro de Ethan. El reconocimiento llegó lentamente, pero luego fue inequívoco. Su cola, que había estado inmóvil durante tanto tiempo, golpeó débilmente contra la cama. El equipo médico, que observaba con asombro, fue testigo de lo que muchos describirían más tarde como nada menos que un milagro. Un perro que, según todos los conocimientos convencionales, debería haber muerto por la exposición a la toxina, había sobrevivido de alguna manera, protegido por una respuesta fisiológica que nadie había previsto. Pero Ethan sabía la verdad. No solo la biología lo que había salvado a Max. Era la misma fuerza que había anulado la programación de Wagner la que había impulsado al perro a proteger, en lugar de traicionar, un amor tan poderoso que desafiaba tanto la malicia humana como las leyes naturales. «Bienvenido de nuevo», susurró Ethan, inclinándose para tocar la frente de Max con la suya. «Sabía que no me abandonarías». En ese momento de reencuentro, con el sol saliendo en un nuevo día, la tragedia que Wagner había planeado tan meticulosamente se transformó en algo que nunca podría haber anticipado. Un testimonio del vínculo indestructible entre un hombre y el perro que lo había elegido contra todo pronóstico y contra todas las intenciones. Los resultados de la prueba de ADN llegaron 3 días después de la notable recuperación de Max. El doctor Harper llevó el sobresellado a la habitación del hospital de Ethan, donde tanto el paciente como el perro mostraban una mejora constante. Max, aunque todavía débil,
Había pasado de la cama del hospital a una colchoneta acolchada junto a la cama de Ethan, desde donde podía vigilar a su amo. «Deberías ver esto», dijo Harper, ofreciéndole el sobre a Ethan. «Confirma lo que Wagner nos dijo sobre Max, pero hay más en la historia de lo que sabíamos». Ethan dudó, con la mano suspendida sobre el sobre. «¿Quiero saberlo? Sea lo que haya ahí dentro, no cambia lo que Max significa para mí. El conocimiento nunca es el enemigo, hijo». Harper respondió con delicadeza. «A veces nos ayuda a comprender los milagros que se nos han concedido». Ethan respiró hondo, abrió el sobre y leyó el informe. La comparación de ADN era concluyente. Max no era el perro con el que Ethan había servido originalmente en Afganistán, pero había un hallazgo inesperado. Max y Rex compartían marcadores genéticos inusualmente similares. No solo se parecían físicamente, eran hermanos de camada. ¿Hermanos?, Ethan susurró, mirando a Max con una nueva admiración. «Tú y Rex erais hermanos». Harper asintió. «El plan de Wagner era más complejo de lo que pensábamos. Después de que Rex muriera salvándote, Wagner localizó a su hermano de camada, entrenado de forma diferente, pero genéticamente similar. El parecido no era solo una coincidencia o una selección cuidadosa. Max era literalmente el hermano de Rex. Pero, ¿cómo lo sabía Wagner?», preguntó Ethan. «¿Sobre Rex? ¿Sobre mí?» «El FBI encontró registros en el almacén de Wagner», explicó Harper. «Registros de cría del programa militar de perros de trabajo. Utilizó su autorización médica para acceder a archivos a los que la mayoría de la gente no podía acceder. Cuando identificó a Rex como tu perro, buscó parientes genéricos que aún estuvieran en el programa». La mirada de Ethan volvió a Max, que lo observaba con esa concentración familiar e inquebrantable. Así que la venganza de Wagner no era solo para hacerme daño, era simbólica. Rex murió por mí, así que Max sería mi perdición. Una justicia poética en la mente retorcida de Wagner, coincidió Harper. Pero no tuvo en cuenta la genética más allá de la apariencia. La lealtad, el instinto protector, esos rasgos estaban en la sangre. No eran solo comportamientos entrenados, eran inherentes. La revelación lo puso todo en una nueva perspectiva. Max no solo había desafiado su entrenamiento para proteger a Ethan, había seguido el mismo camino instintivo que su hermano. Mientras que Rex había recibido una bala, Max había absorbido veneno. Circunstancias diferentes, mismo resultado. Un perro dispuesto a sacrificarlo todo por su adiestrador. Más tarde ese mismo día, Patrick lo visitó con noticias sobre el caso de Wagner. «Está hablando», dijo Patrick, ofreciendo información sobre toda la red a cambio de consideraciones durante la sentencia. «¿Llegarán a un acuerdo?», preguntó Ethan. Patrick asintió. «El FBI está más preocupado por detener los otros posibles ataques que por dar ejemplo con Wagner. Su información ya ha llevado a 3 arrestos. ¿Y los demás que están en su lista negra? ¿Están a salvo? Se les ha notificado a todos y se les ha puesto bajo protección hasta que estemos seguros de haber detenido a todos los implicados». Patrick hizo una pausa y observó cómo Max acariciaba con el hocico la mano de Ethan. También les habló de Max, de toda la operación de intercambio de perros. Ethan se tensó. ¿Qué pasará ahora con Max? Técnicamente, es propiedad militar que fue apropiada indebidamente. «Eso es lo que he venido a decirte», dijo Patrick, esbozando una sonrisa. «El Departamento de Defensa ha transferido oficialmente la propiedad de Max al Departamento de Policía de Boston, con asignación específica a un agente, Ethan Blackwood. Lo consideran un reconocimiento por su extraordinario servicio y su vínculo». El alivio se apoderó del rostro de Ethan mientras hundía los dedos en el pelaje de Max. «¿Lo has oído, amigo? Ahora eres oficialmente mío. No te llevarán». Max respondió con un movimiento de cola y un suave gemido, como si hubiera entendido cada palabra. La semana siguiente trajo consigo fisioterapia tanto para el hombre como para el perro. El daño neurológico de Ethan, aunque menos grave de lo que se temía inicialmente, aún requería rehabilitación. Max se enfrentaba a sus propios retos, ya que su cuerpo, antes poderoso, se había debilitado por los efectos de las toxinas.
Juntos recorrieron el lento camino hacia la recuperación, cada uno sacando fuerzas del progreso del otro. La doctora Thompson, que al principio se había mostrado escéptica con los enfoques poco convencionales de Harper, se había convertido en una de sus mayores defensoras. Documentó el caso meticulosamente, preparándolo para su publicación en revistas médicas. La interacción entre la toxina y la fisiología canina es revolucionaria, le explicó a Harper mientras observaban a Ethan y Max en la sala de terapia. Es probable que esa respuesta de apagado haya evolucionado como protección contra las toxinas naturales en la naturaleza. Nadie lo habría descubierto sin Max. A veces, la mejor medicina es aquella que no sabemos buscar, respondió Harper, mientras observaba cómo Ethan animaba pacientemente a Max a superar una sencilla carrera de obstáculos. Esos dos nos han enseñado más que cualquier libro de texto. La fecha del juicio de Wagner se fijó para principios de diciembre, lo que daba tiempo a Ethan y Max para recuperarse por completo antes de tener que testificar. La fiscalía había construido un caso sólido combinando pruebas físicas con los propios registros detallados de Wagner sobre su complot. Lo que seguía sin estar claro era el alcance total de su red y si se había identificado a todos los cómplices. 6 semanas después de que comenzara su calvario, Ethan y Max finalmente recibieron el alta para volver a casa. Su apartamento había sido registrado y limpiado a fondo por agentes del FBI, asegurándose de que no quedaran amenazas adicionales. Patrick y Jennifer insistieron en quedarse con ellos durante los primeros días, ayudando a Ethan a readaptarse y vigilando de cerca a ambos pacientes. Los médicos dicen que me recuperaré por completo, le dijo Ethan a Patrick mientras estaban sentados en su pequeño porche, observando a Max explorar con cuidado el patio trasero. Quizás algunos efectos persistentes, temblores ocasionales, algunos problemas de memoria, pero nada que me impida seguir en el cuerpo. ¿Y Max?, preguntó Patrick. La expresión de Ethan se suavizó mientras observaba a su perro, cuyos movimientos aún eran cautelosos, pero cada día más fuertes. La veterinaria dice que necesitará más tiempo. La toxina causó más daño a su organismo, pero cree que podrá volver a trabajar. Quizá no pueda realizar todas las tareas de campo de inmediato, pero al menos podrá entrenar y hacer patrullas ligeras. «Sabes», dijo Patrick pensativo, «hay una vacante en la división de entrenamiento canino. Es menos exigente físicamente que la patrulla callejera, pero ambos seguirían en servicio activo. Podría ser una buena transición mientras ambos terminan de recuperarse». Ethan consideró la sugerencia. La enseñanza nunca había formado parte de su plan de carrera, pero los acontecimientos de las últimas semanas habían cambiado su perspectiva sobre muchas cosas, y tal vez compartir su experiencia y la de Max podría beneficiar a otros adiestradores y a sus perros. «Lo pensaré», prometió. Esa noche, solo en su apartamento por primera vez desde el envenenamiento, Ethan se enfrentó a la verdadera prueba de su recuperación. Las pesadillas que le habían atormentado desde Afganistán se habían intensificado durante su estancia en el hospital y ahora incluían el rostro vengativo de Wagner junto con los traumáticos recuerdos del combate. Mientras se preparaba para acostarse, Ethan se encontró comprobando repetidamente las cerraduras, escaneando las esquinas y los armarios, hiperconsciente de las posibles amenazas. Max observaba la ansiedad de su adiestrador con la sensible percepción que le hacía excepcional en su trabajo. Cuando Ethan finalmente se acostó, Max saltó a su lado, algo que normalmente no estaba permitido, pero que esa noche parecía necesario para ambos. «Solo por esta vez», murmuró Ethan mientras Max se acomodaba a su lado, una presencia cálida y constante en la oscuridad. Horas más tarde, cuando llegaron las pesadillas, fue Max quien lo despertó, no con ladridos, sino con una suave presión contra el pecho de Ethan, devolviéndolo a la realidad antes de que el terror pudiera apoderarse por completo de él. Ethan rodeó al perro con los brazos, respirando el aroma familiar que se había convertido en sinónimo de seguridad. «No eres solo un sustituto», le susurró al pelaje de Max. «Nunca lo has sido. Eres tu propio milagro».
La mañana trajo la llegada de un visitante inesperado. El doctor Harper, con una pequeña caja en la mano y vestido de civil, estaba de pie en el porche de Ethan, con aire ligeramente incómodo. No suelo hacer visitas a domicilio últimamente, explicó cuando Ethan lo invitó a pasar. Pero esto me pareció algo que debía hacerse en persona. Una vez dentro, Harper colocó la caja sobre la mesa de la cocina y la abrió con cuidado. Mientras te recuperabas, me tomé la libertad de ponerme en contacto con tu antiguo comandante en Afganistán. Pensé que quizá te gustaría saber más sobre Rex. De la caja sacó un collar de cuero gastado con placas militares y un sobresellado. Esto pertenece a Rex. Tu compañero lo guardó después de su muerte, pensando que quizá lo querrías algún día, cuando el dolor no fuera tan intenso. Ethan tomó el collar con manos temblorosas, sus dedos trazando el nombre y el número de servicio grabados en relieve. No pude hacerlo después de su muerte. No podía soportar tener ningún recuerdo. Era demasiado doloroso. El dolor tiene su propio tiempo, dijo Harper con delicadeza. A veces necesitamos distancia antes de poder aceptar los recuerdos. Max se acercó con cautela, olfateando el collar con evidente curiosidad. Su reacción fue notable. Un suave gemido seguido de un roce de su cabeza contra la pierna de Ethan, como si le ofreciera consuelo por su pérdida. De alguna manera, lo entendía. El sobre contiene fotos y el expediente completo de servicio de Rex, continuó Harper. Tu compañero pensó que debías saber que Rex recibió la medalla de la Armada y el Cuerpo de Marines a título póstumo. Sus acciones no solo te salvaron a ti, sino también a otros 3 miembros de tu unidad ese día. Ethan asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Después de todos estos años, el dolor aún se sentía fresco, ahora complicado por el conocimiento de la manipulación de Wagner de esa pérdida. También encontré algo más, dijo Harper, metiendo la mano en la caja una vez más. Sacó una fotografía descolorida que mostraba una camada de cachorros de pastor alemán, 8 bolas idénticas de pelaje negro y marrón acurrucadas juntas. Era del programa de cría de perros militares, la camada de Rex y Max. Ethan estudió la foto, tratando de distinguir cuáles de los cachorros se convertirían en Rex y Max. Era imposible a esa edad. Eran indistinguibles de sus hermanos. Wagner pensaba que estaba siendo inteligente, dijo Harper, utilizando a un hermano para traicionar al adiestrador del otro, pero no entendía la conexión más profunda que estaba creando. Max no solo se parecía a Rex, tenía el mismo linaje, los mismos instintos. Cuando llegó el momento de elegir entre su adiestramiento y su naturaleza, ganó la naturaleza. La revelación le produjo tanto dolor como consuelo. Ethan había perdido a Rex, pero a través de un retorcido camino del destino y la malicia había ganado a su hermano. No era un sustituto, sino la continuación de un vínculo que había comenzado en el polvo y el peligro de Afganistán. Gracias, dijo Ethan simplemente, encontrando la amable mirada de Harper. Por todo. Harper restó importancia a su agradecimiento. Solo soy un viejo médico que ha visto suficiente guerra y sus secuelas como para reconocer la verdadera curación cuando la veo. Asintió con la cabeza hacia Max, que se había acomodado a los pies de Ethan. Lo que tenéis vosotros dos es la verdadera medicina. Todo lo demás es solo ciencia poniéndose al día con lo que los perros siempre han sabido. Después de que Harper se marchara, Ethan se sentó en el suelo de su salón con el collar de Rex, las fotos y los registros de servicio esparcidos ante él. Max yacía a su lado, vigilante y atento mientras Ethan trabajaba para superar años de dolor reprimido y nuevas revelaciones. No lo sustituiste, le dijo Ethan a Max, acariciándole las orejas. Nadie podría hacerlo. Pero tú continuaste con su legado de una forma que Wagner nunca hubiera imaginado. Convertiste su venganza en redención. Esa noche, por primera vez en años, Ethan colgó una fotografía en la pared, la imagen de 8 cachorros de pastor alemán que habían comenzado su vida juntos antes de que sus caminos se separaran. Junto a ella colocó Ley una mención honorífica enmarcada que Max había recibido por encontrar a un niño desaparecido el año anterior.
Dos hermanos, dos héroes, dos capítulos de una historia en curso. Cuando Patrick lo visitó al día siguiente, se fijó inmediatamente en la exposición. «¿Por fin traes el pasado al presente?», preguntó. Ethan asintió. «Pasé años tratando de separar la guerra allí de la vida civil aquí, pero no funciona así. Todo es un solo viaje». Patrick estudió la fotografía de los cachorros. «Es increíble pensar que el elaborado plan de venganza de Wagner finalmente te devolvió una parte de Rex». «Eso es lo que tiene el odio», respondió Ethan, observando a Max dormitar plácidamente bajo un rayo de sol. «Nunca es tan poderoso como cree ser. Wagner quería utilizar mi vínculo con los perros como arma contra mí. En cambio, terminó fortaleciéndola de formas que ninguno de nosotros podría haber imaginado». El informe de ADN que confirmaba la relación entre Max y Rex se añadió oficialmente al expediente del caso contra Wagner. La fiscalía lo consideró una prueba de premeditación y de los extraordinarios esfuerzos que Wagner había realizado para llevar a cabo su venganza. Pero para Ethan, representaba algo mucho más profundo. La prueba irrefutable de que lo que había sentido desde que Max entró en su vida no era un dolor o una proyección fuera de lugar, sino una conexión genuina con el linaje que ya lo había salvado una vez. Mientras el otoño pintaba Boston con colores ardientes, Ethan y Max continuaron su recuperación. Las sesiones de fisioterapia se hicieron menos frecuentes a medida que recuperaban fuerzas. Los temblores en las manos de Ethan disminuyeron. La resistencia de Max mejoró. Comenzaron a dar paseos más largos por el barrio, reconstruyendo su relación paso a paso. El caso contra Wagner siguió su curso en el sistema judicial, y cada nueva revelación era más inquietante que la anterior. La red de exmilitares descontentos era más extensa de lo que se creía inicialmente, con planes que apuntaban a docenas de oficiales y funcionarios a los que culpaban de sus bajas. Los detallados registros de Wagner resultaron invaluables para desmantelar la organización antes de que se pudieran llevar a cabo nuevos ataques. Durante todo este tiempo, Max siguió siendo el compañero y protector constante de Ethan. El perro que había sido enviado para traicionarlo se había convertido, en cambio, en la encarnación de la lealtad, desafiando la comprensión de todos sobre la naturaleza frente a la crianza, el adiestramiento frente al instinto. El artículo de la doctora Thompson sobre el caso fue aceptado para su publicación en una prestigiosa revista médica, centrándose en la respuesta fisiológica única que había salvado la vida de Max. Ella atribuyó el éxito del resultado al enfoque poco convencional del doctor Harper y al extraordinario vínculo entre el adiestrador y el perro. Pero el verdadero significado de lo que había sucedido iba más allá de los estudios de casos médicos o los procedimientos penales. Radicaba en los momentos de tranquilidad en los que Ethan se despertaba de sus pesadillas y encontraba a Max ya alerta y reconfortante en los cuerpos que se curaban gradualmente, que habían estado a punto de ser destruidos por el odio, pero que se habían recuperado gracias a la conexión en las decisiones diarias que definían su relación. «¿Sabes lo que solía decir mi abuelo sobre los perros?», le dijo Harper a Ethan durante una cita de seguimiento. «Dios los hizo lo suficientemente inteligentes como para amarnos incondicionalmente, pero no lo suficiente como para saber que no siempre lo merecemos». Ethan sonrió viendo cómo Max encantaba al personal del hospital con su comportamiento amable. «Creo que son más inteligentes de lo que creemos. Simplemente miden el valor de forma diferente a nosotros». A medida que se acercaba el invierno, que traía consigo el juicio de Wagner y el capítulo final de su calvario, Ethan se encontró mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás. El pasado siempre formaría parte de su historia. El sacrificio de Rex, la traición de Wagner, el veneno que casi les había costado la vida a ambos. Pero eso ya no los definía. Lo que los definía era lo que vendría después. Las vidas que seguirían salvando, la asociación que había trascendido sus orígenes, el vínculo que había demostrado ser más fuerte que el odio y el engaño juntos. Un vínculo que había comenzado con dos hermanos nacidos de la misma camada, ambos destinados a salvar al mismo hombre de diferentes maneras y en diferentes momentos,
pero con la misma devoción inquebrantable que los humanos habían estado tratando de comprender desde que los lobos se acercaron por primera vez a las antiguas hogueras, ofreciendo protección a cambio de compañía. Algunos misterios de esa antigua relación seguían sin tener explicación científica. Pero mientras Ethan observaba a Max rastrear una ardilla con renovado vigor en su patio trasero, sabía con absoluta certeza que, fueran cuales fueran las fuerzas que los habían unido, el destino, la genética o el retorcido plan de Wagner, la decisión de permanecer leal había sido solo de Max. Y en esa decisión residía la mayor prueba de que el amor en su forma más pura no podía ser programado, controlado o corrompido, ni siquiera por aquellos que entendían su biología, pero que pasaban por alto por completo su naturaleza trascendente. Un año después de aquel día, Ethan Blackwood se había desplomado durante una patrulla. Una pequeña multitud se reunió en Boston Common para una ceremonia diferente a cualquier otra que la ciudad hubiera visto antes. Las hojas otoñales creaban un dosel dorado sobre sus cabezas, filtrando la luz del sol sobre los oficiales, el personal médico y los civiles que se habían reunido para presenciar algo extraordinario. Ethan se mantenía erguido con su uniforme de gala, el ligero temblor de su mano izquierda, el único recordatorio visible de su experiencia cercana a la muerte. A su lado, Max estaba sentado en perfecta atención, con su pelaje brillando bajo el sol de octubre y un chaleco de uniforme de gala K9 especialmente diseñado y adornado con medallas de servicio en el pecho. Los ojos del pastor alemán escaneaban continuamente a la multitud, un viejo hábito de protección que ninguna cantidad de paz podía borrar por completo. La alcaldesa Richardson se acercó al podio y su voz resonó entre la silenciosa multitud. Hoy reconocemos el extraordinario heroísmo, la lealtad y el notable vínculo entre un oficial y su compañero K9. Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, otorgamos la medalla al valor de Boston no solo a un oficial humano, sino también a su compañero de cuatro patas, que demostró un coraje sin límites. Ethan se arrodilló junto a Max mientras la alcaldesa colocaba la medalla alrededor del cuello del perro, junto a sus otras condecoraciones. Los fotógrafos capturaron el momento, la expresión solemne de la gente, el porte digno del perro, sus medallas a juego reflejando la luz otoñal. El agente Blackwood y Max han redefinido lo que significa proteger y servir. La alcaldesa continuó. Su historia nos recuerda que el heroísmo se manifiesta de muchas formas y que la lealtad y el amor pueden triunfar incluso sobre el odio más calculado. El Dr. Harper observaba desde la primera fila, con una sonrisa en su rostro curtido. A sus 71 años había asistido a muchas ceremonias, pero ninguna le había emocionado tanto como esta. A su lado se sentaba el Dr. Thompson, que había documentado los aspectos médicos de su caso en lo que se había convertido en un estudio pionero sobre toxicología y fisiología canina. Después de la ceremonia, los simpatizantes se agolparon alrededor de Ethan y Max. Los niños pidieron acariciar al heroico perro. Los compañeros oficiales les felicitaron y los periodistas les pidieron declaraciones para sus reportajes. Durante todo ese tiempo, Max se mantuvo tranquilo pero alerta, aceptando la atención con dignidad y sin alejarse nunca del lado de Ethan. ¿Qué se siente al volver al servicio completo?, le preguntó un periodista a Ethan. Se siente bien, respondió, con la mano apoyada en la cabeza de Max. Estamos donde debemos estar, sirviendo juntos a esta comunidad. La transición no había sido fácil. Tras meses de rehabilitación, Ethan había aceptado la sugerencia de Patrick de unirse a la división de entrenamiento K9. Allí, él y Max habían desarrollado nuevos protocolos para la comunicación y la seguridad de los perros guía, aprovechando su experiencia única para mejorar el entrenamiento de todas las unidades caninas. Finalmente, habían vuelto al servicio de patrulla limitado y, hace 6 meses, al servicio activo completo. El juicio de Wagner había concluido 3 meses antes con una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las pruebas en su contra habían sido abrumadoras, y su confesión, detallada y escalofriante por su malicia calculada.
A lo largo del proceso, Ethan había testificado con una compostura que impresionó al tribunal, mientras que Max había demostrado su entrenamiento y recuperación con una actuación impecable durante las demostraciones de sus capacidades de servicio. El acusado trató de destruir el vínculo entre el agente Blackwood y su compañero K9, había declarado la fiscal en sus alegatos finales. En cambio, sin darse cuenta, creó el testimonio más convincente de ese vínculo que este tribunal haya presenciado jamás. Después de la ceremonia, se reunió un grupo más reducido en la casa de Patrick y Jennifer para celebrar. El patio trasero se había decorado con serpentinas y una pancarta que decía: «Hay héroes de todas las especies». Los agentes de la unidad K9 trajeron a sus compañeros, creando una fiesta única en la que los perros superaban en número a los humanos. El Dr. Harper encontró a Ethan apartado de la multitud, observando a Max jugar con las hijas de Patrick. El pastor alemán, que en su día fue un duro perro militar, ahora recuperaba con delicadeza las pelotas de tenis que lanzaban Emma, de 8 años, y Lily, de 6, con cuidado de no usar nunca toda su fuerza o velocidad. Una transformación notable, comentó Harper, uniéndose a Ethan, de perro de guerra a víctima de envenenamiento y compañero de juegos de los niños. Ethan sonrió. Como se suele decir, tiene muchas facetas. El entrenamiento militar nunca desaparece, pero ha aprendido que hay más cosas en la vida que estar siempre en alerta. Una lección que su adiestrador también ha aprendido, creo, observó Harper con su característica franqueza. Ethan asintió, reconociendo la verdad en las palabras del viejo médico. Las pesadillas son menos frecuentes ahora. Sigo comprobando 2 veces las cerraduras. Sigo escaneando las habitaciones cuando entro en ellas. Pero la hipervigilancia ahora es manejable. Ya sabes, dijo Harper, viendo cómo Max dejaba caer suavemente una pelota a los pies de Lily y luego retrocedía para darle espacio para lanzarla. Mi abuelo tenía una teoría sobre por qué los humanos y los perros establecían un vínculo tan profundo. Decía, los perros nos enseñan a vivir el presente, a encontrar la alegría en los pequeños momentos sin estar obsesionados por el pasado ni preocupados por el futuro. Tu abuelo era un hombre sabio, un simple granjero con una comprensión extraordinaria de las verdades importantes de la vida, corrigió Harper. Solía decirme, a un perro no le importa lo que hiciste ayer, ni lo que puedas hacer mañana. Le importa que estés aquí ahora. Y ese es un tipo de amor que los humanos pasamos toda nuestra vida tratando de aprender. Al otro lado del patio, el capitán Reynolds estaba inmerso en una conversación con el Dr. Thompson y varios otros oficiales. Su animada discusión llamó la atención de Ethan. La iniciativa de respuesta médica K9, explicó Harper, siguiendo su mirada. Tu experiencia ha inspirado una gran transformación en el departamento. La iniciativa había surgido de las lecciones aprendidas de la terrible experiencia de Ethan y Max. Ahora, todas las unidades K9 recibían formación especializada para reconocer los signos de intoxicación o peligros ambientales. Se habían establecido protocolos médicos específicos para perros de trabajo y se habían establecido colaboraciones con especialistas veterinarios para garantizar una respuesta rápida ante cualquier sospecha de exposición. He oído que estás asesorando en el programa, dijo Ethan. Harper asintió. A mi edad, me sorprende encontrarme abriendo camino en un nuevo campo. Pero bueno, Max reescribió varios capítulos de la medicina, así que quizás sea lógico que los perros viejos como yo aprendamos nuevos trucos. La celebración continuó hasta primeras horas de la noche, con el aire otoñal volviéndose más fresco a medida que el sol comenzaba a ponerse. Los agentes compartieron historias sobre las hazañas de sus compañeros caninos. Los niños entregaron medallas caseras a todos los perros presentes y Jennifer sirvió una tarta decorada con un pastor alemán de fondant increíblemente realista. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, Patrick apartó a Ethan a un lado. «Tengo algo para ti», le dijo, llevando a tu compañero a un rincón tranquilo del jardín. Le entregó a Ethan una pequeña caja de madera con un intrincado grabado de un pastor alemán en la tapa. Dentro, envueltas en terciopelo, había 2 placas de identificación idénticas, una con el nombre y los datos de servicio de Rex y la otra con los de Max. «El hermano de Jennifer es joyero», explicó Patrick.
Le pedí que las hiciera basándose en sus registros militares. Pensé que quizá querrías algo para conmemorar a los dos. Ethan se quedó mirando las placas, con la emoción apretándole la garganta. El sencillo regalo reconocía lo que pocas personas entendían realmente, que su viaje con Max era inseparable de su historia con Rex, que los hermanos nacidos de la misma camada habían marcado su vida de manera profunda. Gracias, logró decir, cerrando la caja con cuidado. Esto significa más de lo que puedo expresar con palabras. Mientras se preparaban para marcharse, Ethan silbó una vez para llamar a Max. El pastor alemán se separó inmediatamente de los niños y trotó a su lado, alerta y listo. Juntos, caminaron hacia la camioneta de Ethan, mientras las estrellas de la noche comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. ¿Sabes qué? Hoy es un día para celebrar, le dijo Ethan a Patrick mientras se despedían. No solo la supervivencia o la recuperación. Se trata de una transformación. Wagner intentó utilizar a Max para destruirme. En cambio, me dio al compañero que, en última instancia, salvaría no solo mi vida, sino también mi alma. El viaje a casa fue tranquilo, con Max sentado majestuosamente en el asiento del copiloto, mirando de vez en cuando a Ethan como para confirmar que todo iba bien. En casa, siguieron su rutina nocturna. Un último paseo corto por el barrio, la cena, filete para ambos para celebrar el día, y se acomodaron en la sala de estar, donde Ethan leyó mientras Max dormitaba a sus pies. Antes de acostarse, Ethan tomó la caja de madera que Patrick le había dado y la colocó junto a la fotografía de la camada de cachorros que tenía en la pared. La exposición había crecido a lo largo de los meses. El collar de Rex, la primera placa de policía de Max, las condecoraciones de ambos y ahora estas placas a juego que simbolizaban su linaje compartido y su destino dividido. Hermanos, dijo Ethan en voz baja, sintiendo a Max presionarse contra su pierna. Uno murió salvándome. El otro vivió salvándome. Ambos héroes a su manera. Esa noche, por primera vez desde el envenenamiento, Ethan durmió hasta la mañana sin una sola pesadilla. Cuando se despertó, Max ya estaba alerta, mirándolo con esa intensidad familiar que de alguna manera combinaba la vigilancia profesional con la devoción personal. Hoy es un nuevo día, amigo, le dijo Ethan mientras se preparaban para su carrera matutina. Aprovechémoslo. El aire fresco del otoño les dio energía mientras corrían por su ruta habitual por el barrio. Los vecinos les saludaban, reconociendo a las celebridades locales que habían aparecido en los periódicos y en la televisión. Los niños llamaban a Max, que les respondía con dignas inclinaciones de cabeza, mientras mantenía su posición junto a Ethan. En el parque, se detuvieron junto al pequeño estanque donde los patos se deslizaban por el agua tranquila. Ethan le quitó la correa a Max, dándole libertad para explorar mientras se mantenía a la vista. El pastor alemán se movía con cada vez más confianza, su recuperación física finalmente completa. Una joven madre se acercó con su hija, que sostenía un recorte de periódico. «Disculpe», le dijo vacilante a Ethan. «Mi Sofía ha estado siguiendo su historia. Quiere ser agente canina cuando sea mayor gracias a usted y a Max». La niña de no más de 7 años miró a Ethan con admiración. «¿Puedo acariciar a su perro héroe?», preguntó. Ethan sonrió. «Max, ven a saludar», le dijo. Max se acercó trotando inmediatamente y se sentó con perfecta atención junto a Ethan. Con una señal con la mano, Ethan indicó que podía acercarse. El perro bajó ligeramente la cabeza, mostrándose menos intimidante, mientras la niña extendía con cuidado las manos para acariciar su pelaje. «Es tan suave», susurró encantada. «Y valiente, el más valiente», coincidió Ethan. «Y también el más inteligente. Encontró algo que 20 médicos no pudieron ver. Por eso quiero trabajar con perros», declaró Sofía. «Saben cosas que nosotros no sabemos». La sencillez de su afirmación impactó a Ethan por su profunda verdad. Después de todas las explicaciones médicas, las investigaciones criminales y los análisis psicológicos, la esencia de lo que había sucedido se reducía exactamente a eso. Un perro había sabido algo que los humanos no podían ver y había actuado en base a ese conocimiento
con una dedicación inquebrantable. Más tarde esa semana, Ethan recibió una llamada del Dr. Harper. La voz del viejo médico transmitía un entusiasmo que desmentía su edad. La revista de medicina veterinaria ha aceptado mi artículo sobre el caso de Max, anunció. Lo publicarán en el número del mes que viene. Enhorabuena, respondió Ethan, sinceramente contento por su amigo. Max se volverá insufrible cuando se entere de que es una celebridad médica. Harper se rió. Se ha ganado su fama, pero no te llamo por eso. Hay un nuevo programa que va a empezar en el hospital infantil. Perros de terapia para pacientes pediátricos con traumas. Dada tu experiencia y el temperamento de Max, pensé que tal vez te interesaría ser voluntario en tus días libres. Ethan miró a Max, que yacía cerca, con las orejas erguidas, interesado por el sonido de la voz de Harper en el altavoz. ¿Crees que Max sería bueno con niños traumatizados? Creo que un perro que superó la programación de un asesino gracias a su lealtad absoluta podría tener algo especial que ofrecer a los niños que están librando sus propias batallas, respondió Harper. Piénsalo. La sugerencia permaneció en la mente de Ethan durante todo el día. Durante su patrulla de la tarde, observó cómo Max interactuaba de manera diferente con las distintas personas con las que se encontraban. Estaba atento y profesional con los adultos, paciente y amable con los residentes de edad avanzada, y mostraba una dulzura especial reservada para los niños. Esa noche, cuando terminaron su turno, recibieron una llamada por radio para todas las unidades disponibles. Un niño de 5 años con autismo se había alejado de su casa cerca de Franklin Park, la misma zona donde Ethan se había desmayado un año antes. Unidad K97, respondiendo, dijo Ethan inmediatamente, cambiando ya de dirección hacia el parque. En el lugar de los hechos, los padres, desesperados, proporcionaron una descripción y una prenda de ropa del niño para que Max. Estaba anocheciendo, bajaba la temperatura y los 527 acres del parque ofrecían innumerables lugares donde un niño pequeño podía perderse o lesionarse. Encuéntralo, Max, ordenó Ethan, observando cómo el pastor alemán captaba el olor, con la cabeza levantada para captar cualquier rastro en la brisa del atardecer. Con determinación y concentración, Max comenzó a rastrear, alejando a Ethan de los caminos transitados hacia una zona densamente arbolada. El perro se movía con determinación, deteniéndose ocasionalmente para reconfirmar el olor antes de continuar con mayor urgencia. Tras 20 minutos de terreno difícil, Max de repente echó a correr de forma controlada, arrastrando a Ethan hacia un pequeño barranco oculto por la maleza. Allí, acurrucado contra la base de un árbol, estaba el niño desaparecido, temblando, pero ileso. El niño no mostró ningún temor hacia Max, que se acercó con suave cautela, tumbándose a unos metros de distancia para parecer menos intimidante. Ethan se arrodilló junto al niño y le habló en voz baja. «Hola, amigo. Soy el oficial Blackwood y él es Max. Te hemos estado buscando». El niño no habló, pero extendió los dedos hacia Max con curiosidad. El pastor alemán se acercó poco a poco, permitiendo que el niño le tocara el pelaje. En cuestión de segundos, el niño había hundido las manos en el pelaje de Max, encontrando consuelo en su cálida y sólida presencia. «Ahora vamos a llevarte con tus padres», le explicó Ethan, aunque no estaba seguro de cuánto entendía el niño. «Max se quedará a tu lado todo el tiempo». Con una intuición extraordinaria, Max se colocó junto al niño, brindándole apoyo mientras Ethan lo ayudaba con cuidado a ponerse de pie. Juntos, regresaron por el bosque, que se oscurecía. El niño mantenía una mano firmemente agarrada al pelaje de Max. Cuando salieron del bosque, los padres que los esperaban se apresuraron a correr hacia ellos con gritos de alivio. Su hijo, que no había dicho ni una palabra a los equipos de búsqueda, miró a Ethan y dijo claramente, «Amigo perro». «Sí», asintió Ethan, observando cómo Max permanecía pacientemente de pie mientras examinaban al niño en busca de lesiones. «Max es un muy buen amigo». Más tarde, tras el examen médico y los emotivos agradecimientos, Ethan se sentó en su camioneta con Max, reflexionando sobre los acontecimientos de la noche. «Perro de terapia, ¿eh?», dijo pensativo, rascándole detrás de las orejas a Max. «Puede que tengas una vocación,
amigo. El pastor alemán ladeó la cabeza, con esos ojos inteligentes fijos en el rostro de Ethan, con su intensidad habitual. El doctor Harper tenía razón, continuó Ethan. Tienes algo especial que ofrecer, algo que trasciende el entrenamiento e incluso el instinto. A la mañana siguiente, Ethan llamó a Harper para aceptar la invitación al programa de perros de terapia. Eso significaría entrenamiento adicional para ambos, pero el rescate de la noche anterior lo había convencido de que era el camino correcto. Max, que había sido criado para la guerra, entrenado para traicionar y casi asesinado con veneno, tenía una dulzura que podía llegar incluso a un niño no verbal en situación de angustia. «Estás ofreciendo un regalo extraordinario», le dijo Harper. «No muchos adiestradores compartirían a sus compañeros de esta manera». «Max no es solo mi compañero», respondió Ethan, observando cómo el perro empujaba con la nariz su cuenco de desayuno vacío hacia él con esperanza. «Es la prueba viviente de que la conexión puede superar el condicionamiento, de que el amor es más fuerte que el odio. Es un mensaje que vale la pena compartir». Cuando el invierno dio paso a la primavera, Ethan y Max añadieron las visitas al hospital a sus tareas habituales. 2 veces por semana recorrían los pasillos del Children, donde la tranquila presencia de Max reconfortaba a los jóvenes pacientes que se enfrentaban a enfermedades y lesiones graves. Los niños que habían dejado de hablar tras experiencias traumáticas le susurraban secretos a sus atentos oídos. Y los que sufrían dolor encontraban momentos de distracción en sus suaves trucos y su atención inquebrantable. El personal médico se maravillaba de su intuición, de cómo se quedaba completamente quieto junto a los pacientes con dolor físico, pero interactuaba más activamente con los que sufrían depresión o ansiedad. Parecía saber qué niños necesitaban espacio y cuáles necesitaban cercanía. «Es como si pudiera leer sus mentes», comentó una enfermera después de ver a Max trabajar con un paciente adolescente particularmente retraído. «No sus mentes», corrigió Ethan, «sus corazones. Eso es lo que mejor saben hacer los perros». En el aniversario de la ceremonia de entrega de medallas, Ethan llevó a Max a visitar al Dr. Harper, que finalmente se había retirado por completo de la práctica médica para centrarse en la escritura y la investigación. El viejo médico les recibió en su estudio, donde las páginas del manuscrito cubrían su escritorio. «Mis memorias», explicó, ofreciendo café a Ethan y una golosina a Max. 60 años de medicina, 3 guerras e innumerables casos. Pero el suyo tiene su propio capítulo. «Es un honor», dijo Ethan, aunque Max exigirá que se aprueben todas las fotos que utilice. Harper se rió entre dientes y se acomodó en su gastado sillón de cuero. «¿Cómo van las visitas al hospital? Mejor de lo que podría haber imaginado. El personal dice que los resultados de los pacientes están mejorando notablemente en los niños con los que Max trabaja habitualmente. Se habla de ampliar el programa». Harper asintió sin sorpresa. «El poder curativo de los animales se conoce desde la antigüedad. La medicina tiende a olvidar la sabiduría ancestral en su búsqueda de nuevas tecnologías». Mientras hablaban, Max exploró el estudio con cortés interés y finalmente se acomodó a los pies de Harper con un suspiro de satisfacción. El viejo médico se agachó para acariciar la cabeza del pastor alemán. «Sabes, cuando vi por primera vez a este perro alertando sobre el casquillo, pensé que estábamos ante un simple instinto canino. Excepcional, pero explicable. Ahora, no estoy tan seguro». La voz de Harper adquirió un tono reflexivo. «Lo que ocurrió con Max va más allá del instinto o el adiestramiento. Desafía nuestra comprensión de la conciencia misma». Ethan sonrió. «¿Se está volviendo filosófico en su jubilación, doctor?» «Quizás». Los ojos de Harper brillaron. «O quizás finalmente estoy haciendo las preguntas que realmente importan. ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Es nuestra genética, nuestras experiencias, nuestro entrenamiento? ¿O hay algo más? Algo que nos permite trascender todo eso y tomar decisiones que desafían cualquier predicción?» Eran preguntas que Ethan había meditado a menudo durante el último año. Max había sido criado para el servicio militar, como su hermano Rex. Wagner lo había entrenado especialmente para traicionar a Ethan en el momento crucial.
Toda su existencia había sido diseñada para un propósito específico. Sin embargo, cuando llegó el momento, había elegido otra cosa. Había reconocido el veneno como una amenaza en lugar de una oportunidad. Lo había absorbido él mismo en lugar de permitir que acabara con Ethan. Había luchado contra su entrenamiento, contra el cuidadoso condicionamiento de Wagner para proteger en lugar de dañar. Creo, dijo Ethan con cautela, que subestimamos la capacidad de elección de todos los seres vivos. Asumimos que el entrenamiento y el condicionamiento son deterministas, pero no lo son. Siempre hay espacio para que surja algo más, algo como la lealtad o el amor. Harper asintió lentamente. Mi abuelo lo habría llamado el alma. La ciencia moderna podría etiquetarlo de otra manera, pero sea cual sea el nombre que le demos, Max demostró su existencia más allá de toda duda. Mientras se preparaban para marcharse, Harper le entregó a Ethan un pequeño paquete. Algo para conmemorar el aniversario, explicó. Dentro había una caja con un bonito diseño que contenía uno de los dientes de leche de Max que Ethan había conservado, un pequeño frasco con arena de Afganistán, donde había muerto Rex, y un trébol de 4 hojas prensado. Debajo de estos objetos había una inscripción: hermanos de sangre separados por la guerra, reunidos por el sacrificio. Jennifer me ayudó a diseñarlo, admitió Harper. Ella dijo, todo héroe merece un homenaje digno. Ethan se quedó momentáneamente sin palabras, conmovido por la consideración del regalo y su reconocimiento del complejo viaje que había llevado a Max a su vida. Gracias, logró decir finalmente. Esto lo es todo para mí. De camino a casa, con Max en su sitio habitual en el asiento del copiloto, Ethan reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en 2 años. Desde las profundidades del trastorno de estrés postraumático y el aislamiento, pasando por la venganza cuidadosamente orquestada por Wagner, hasta el borde de la muerte y de vuelta, y ahora a una vida más rica en propósito y conexión de lo que jamás había imaginado posible. Todo gracias a un perro que había sido enviado para destruirlo, pero que, en contra de todo lo que le habían programado, había decidido salvarlo. En un semáforo, Ethan se inclinó para rascar a Max detrás de las orejas. ¿Sabes qué, amigo? Wagner pensó que estaba escribiendo el final de nuestra historia. Resulta que solo escribió el comienzo. Max se inclinó hacia él, y esos ojos inteligentes se encontraron con los de Ethan con la mirada firme que se había convertido en la piedra angular de su mundo. No solo un compañero, no solo un amigo, sino un recordatorio diario de que, en un mundo a menudo definido por el odio y la división, la conexión y la lealtad siguen siendo las fuerzas más poderosas de todas. El semáforo se puso en verde y continuaron juntos hacia casa. 2 supervivientes unidos por un viaje que ninguno de los dos podría haber previsto, pero que ambos habían decidido aceptar paso a paso, día a día, con un acto de valentía tras otro. Queridos amigos, a veces las lecciones más profundas de la vida nos llegan a través de maestros inesperados con 4 patas y corazones incondicionales. El viaje de Ethan y Max nos recuerda que incluso en nuestros años dorados nos esperan segundas oportunidades y nuevos comienzos. Al igual que Max, que desafió su programación para proteger en lugar de dañar, nosotros también podemos trascender nuestro condicionamiento pasado. Cuando nos enfrentamos a problemas de salud, a la pérdida de un propósito o al aislamiento, recordemos que la conexión es la medicina más poderosa. El vínculo entre este agente y su perro nos muestra que el amor y la lealtad pueden superar incluso el odio más calculado. A medida que avanzamos en nuestra vejez, quizás nuestra mayor fortaleza no radique en la independencia, sino en las conexiones sagradas que forjamos con los demás. Ya sea una mascota fiel, un vecino cariñoso o un nuevo propósito de ayudar a los demás, estos vínculos nos sostienen cuando la ciencia médica llega a sus... ¿Alguna vez un animal de compañía te ha ayudado a superar un momento difícil de una manera que los humanos no pudieron? ¿Qué relaciones inesperadas han traído sanación a tu vida? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser el salvavidas que alguien más necesita hoy.